Una de las secciones que más nos gusta a las Tres Gracias, vámonos de shopping, vámonos, pero no solo a vitrinear, sino también a comprar con ropa bonita, femenina, con clase, como la que nos trae nuestra siguiente invitada, Sara Laverde, a quien le agradecemos que nos acompañe hoy para presentarnos esta que sería la colección de otoño, ¿cierto? Bienvenida, Sara. Gracias por la invitación. Bueno, y aquí empieza ya entonces Angie a acompañarnos también, nuestra modelo. Y cuéntanos acerca de esta propuesta. Veo muy femenina, la veo muy colorida también. Bueno, Nafna llega para esta temporada con una colección súper bonita, llena de detalles, de estampados, de siluetas, pero sobre todo de tendencias. Y es eso lo que les queremos mostrar hoy. Una tendencia que nos encanta, que la denominamos Rock and Romantic. Rock and Romantic. Pero es como algo retro, yo veo los colores muy sesenteros, nuevamente como los arabescos. No es más ochentero. Sí. Sí, es. Bueno, la verdad, la tendencia se centra en las combinaciones, en lograr un look versátil con prendas que son muy básicas, que perfectamente la falda que tiene Angie, que es una falda que yo creo que todas tenemos en el closet, una falda recta, que tenemos en cualquier color, es independiente del color, y que nos funciona muy bien para cualquier look. Te lo pones de día, sales al trabajo, unos tacones, te lo cambias, te pones una chaqueta de cuero y quedas perfecta para salir en la noche. Acá vemos a Juana con un vestido que me parece divino. No, Juana tiene un vestido espectacular. El vestido es, yo creo que de las propuestas más versátiles que tenemos para esta temporada. Es strapless, se puede quitar las cargaderas, entonces si te lo pones de día para unos grados en la tarde o para un matrimonio, para un bautizo, te queda lindo con unos tacones, te pones unos botines, una chaqueta de cuero y perfecta para salir en la noche. Y te lo pones de pronto con unas maleticas y un busito encima y para ir al cine. Perfecto, otro look. Además tiene algo y es como en la parte frontal que ayuda muchísimo a la figura, ¿cierto? Total. Pues Juana no lo necesita, pero para quienes sí lo necesitamos, pues nos ayuda como a disimular un poquito y hacer cintura. Perfectamente. Además que la silueta ajusta súper bonito al cuerpo. Esa es otra de las características de esta tendencia. Es perfecta para muchos tipos de cuerpo, o sea, el cuerpo que es muy esbelto, el de Juana, uno que es más alto, uno más bajita, una persona que es un poquito más troda, todo funciona perfecto para todos los tipos de cuerpo. En tendencia veo mucha flor. Sí. Mucho estampado en Aunque general, es otoño, nosotros nos caracterizamos porque le queremos dar ese toque de alegría a la temporada. Entonces nos gustan las flores, nos gustan los estampados faceless. Vemos como que nos podemos enriquecer mucho la colección a partir de los estampados. Acá vemos a Angie con una falda que me parece que es muy versátil también. Tiene un vuelito en la parte de abajo y con una chaqueta de cuero y unas botas como la está llevando, es perfecto para salir en la noche. Y pero mira si te que no es pones una unos falda. tacones, También súper sexy. Y mira que es una falda que en cuanto al largo, no es un largo, no es muy cortita. Exacto, ni es muy corta ni es muy larga. Ajá. Entonces Es perfecta. Alto, perfecto. Estoy notando, tú tienes una chaqueta preciosa puesta, Angie se ha puesto ya dos chaquetas diferentes y de verdad es una propuesta porque es una prenda que ninguna mujer debería dejar de tener en el closet. La chaqueta de cuero, ¿cómo podemos interpretar esta prenda y cómo la podemos combinar? Bueno, Nafna siempre tiene en sus colecciones una propuesta muy amplia de chaquetas de cuero. Nos gusta tener opciones en cuanto a color, en cuanto a silueta. Tenemos la biker que es súper exitosa, esta temporada está pues muy de moda. Esa que viene está Súper bonita. En este momento podemos ver el toque rock, como del rock and romantic, con los taches que vemos en la parte de adentro. El color es muy bonito, es un color que para esta temporada también viene muy fuerte. Y el short vemos que en la parte de abajo tiene su toque romántico con el guipure. Ahí sí ese digo está que es como muy para la ochentero. playa. Es perfecto para la playa. Porque sí salir así un poquito, un poquito mucho. Pero no falta, obviamente, la sardina que también tenga el cuerpazo y que se pueda atrever a salir así de pronto para ir a parrandear o algo, también lo hacen. Claro que sí. Además, no todo el mundo es tan alto como Juana. Pero además en la vida todo es como cuestión de actitud. Sí, ¿cierto? obvio. Entonces, yo no sé, cuando una mujer tiene clase, en fin, puede usar el short más alto y nunca Pero lo sabe dejará la llevar. clase. Así es. En cambio, si uno está como con ganas de mostrar eso, así si esté de cuello tortuga y falda larguísima, las ganas de mostrar se ven. Y algo que caracteriza yo ¿Sí creo o a la no? marca Total. es precisamente esa, la clase dentro de la ropa. Total, y si vemos por ejemplo el look que llevaba Juana, es muy cubierto en la parte de arriba. Eso es uno de los trucos más importantes que las mujeres tenemos que tener en cuenta a la hora de vestirnos. Si voy a descubrir la parte de abajo, cubro la parte de arriba. Porque imagínense pues una falda bien corta, unos shorts bien cortos y muy descubierto arriba. O sea,
no funciona. Hay que manejar siempre ese equilibrio. Esa también me fascina, yo porque no he visto esa, esta llegó esta semana. Bueno, acá la vemos a ella con una falda también recta, de las que hablábamos ahora, que son de las indispensables en el armario, con una camisa que tiene de toque rockerito, pero romántico, porque es un estampado tipo encaje. Divino. Divino, espectacular. Sí, con las botas funciona súper bien. Además que es de las prendas que uno se pone el día que no quiere vestirse mucho, que no quiere pensar mucho qué ponerse, se la pone y se ve elegante y bonita. Total, ¿no? es fácil. Sí, hay cosas que me fascinan de esta pinta. Por ejemplo, los bolsillos en la falda, de eso que Te no hace hace sentir a sentir uno cómodo. cómodo. Vieron que a veces hay situaciones en donde uno no sabe dónde poner las manos. Sí, ¿cierto? total. Entonces una falda que tenga como esta versatilidad ayuda mucho en la postura y todo esto. Y me llama mucho la atención cómo se está jugando también con botas, botines, con faldas, shorts, cuando antes era impensable hacerlo. Eso yo creo que es alrededor de lo cual gira esta tendencia de la que les venimos a hablar hoy, es esa posibilidad de ponerme cosas que antes la gente decía, eso es imposible. Ajá. Mezclar unos estampados muy sutiles, unos encajes, unos guipure, con prendas mucho más pesadas como una chaqueta. Es el caso, por ejemplo, de lo que yo estoy diciendo. Claro. Un vestido que tiene un encaje súper bonito en la parte de adelante, pero que lo combino con una chaqueta y el look me queda un poquito más rockerito. Las botas, todo se trata de cómo combinemos las prendas y es arriesgarnos un poquito sin dejar a un lado lo que nos gusta tanto en la feminidad, ese sentido romántico, no dejar de lucir lindas y femeninas. Claro, yo quiero aquí hacer un paréntesis en el tema de la moda, porque resulta que mañana vamos a estar en Frontino. Bueno, Nos voy vamos a de ir yo en shopping, pero a representación Frontino. de las tres. Gracias, exacto. Y quiero saludar a toda la gente divina del municipio de Frontino y todos los municipios cercanos, invitarlos porque Teleantioquia, mi canal, tendrá programación especial. Mañana desde allá, desde Enlace, y durante toda la tarde va a haber grabación de serenata. Los invito. Yo llego a eso a las 12 del día y si quieren nos vemos allá en el parque para que conversemos un buen rato y puedan salir también en el programa, porque mañana haremos directo desde el municipio de Frontino. Retomamos moda. Cierro paréntesis. Lo que es lo plisado, que se usó también, pues yo creo que todas las mamás tenían una falda plisada o algo así, ¿cierto? Claro. Vuelve muy fuerte la moda como una presencia muy femenina, pero es para todo el mundo. A ver, los plisados tienen, yo creo que muchas bondades y ventajas, pues como a la hora de usarlo las mujeres. Tenemos que el plisado tiene una longitud vertical, entonces si eres bajita te ayuda como a lucir un poco más alta. Si eres alta, pues te queda perfecto. Ajá. En este caso, nosotros los llevamos en vestidos y en faldas. El vestido es la prenda representativa de esta tendencia. O sea, el vestido con una buena chaqueta de cuero es perfecto para cualquier ocasión. Este vestido, por ejemplo, es un vestido que si llevas en la mañana, queda súper linda. Si lo llevas en la tarde, quedas perfecta. Entonces la idea es como lograr jugar con las prendas y lograr que las prendas me sirvan para muchas ocasiones. Mira que así con chaqueta pues se ve hermosísimo, pero si te quitas la chaqueta y tienes una ocasión un poco más formal, lo transformas con accesorios, también podría convertirse en ese vestido coctelero que podemos llevar, Yo ¿cierto? estoy enamorada de los zapatos. Yo de todo. Hermoso. Absolutamente espectaculares y de verdad que vuelve el tacón que es más grueso, ya no es el tacón cómodo. puntilla, Ajá. entonces es muchísimo más cómodo y es divino. No, y me encanta la idea de que mujeres a lucir piernas. Así es, ¿Sí o no? No claro hay nada que más sí. lindo, más femenino que una mujer con vestido, con falda, bien puesta, bien bonita, bien... Eso es importante. Como diría mi abuelita, bien Divino. sexy, Entre seductora. otras cosas, es que cuando uno se viste así, uno Uno se siente, Uno lo lo trae, siente, lo de eso se proyecta. trata todo, de cómo nos sentimos con la ropa que llevamos. Bueno, esa chaqueta que tienes tú es No, divina. toda la Ese pinta. color Absoluta. no, toda la pinta absoluta, pero es que el color de esa chaqueta me parece lindo, lindo con Sale con negro, todo. con blanco, Con todo. con café, con jean, como Es quieras perfecto. usar. Es Y es bella, no se un la salto quite. muy bonito en el closet, porque siempre tenemos la negra o la café. Sí. ¿Qué Sí. tal si nos arriesgamos a tener una de otro color? Una que también, como tú dices, funciona muy bien con muchas prendas. Uno se asusta de pronto porque no sabe, no quiere ser la de la chaqueta rosada, pero de No, verdad que pero cuando necesito. uno combina las cosas con prendas muy distintas le puede dar un giro y lucir muy diferente Total. cada vez. Así que muchísimas gracias, Sara, por Gracias habernos por la acompañado invitación. Bueno que y estuviste traernos con esos modelos tan lindas y con ropa tan bonita. Bueno, muchachos, aquí cambiando de tema, Lucero se va a Frontino y nosotros vamos a comer Rajar. gente, porque es que mañana el viernes será de farándula, Bueno, no con les nosotros, gusta. sino con nuestros invitados especiales. Les tengo unos chismes tan buenos, porque es que Hay me un comí avance de alguno. ¿Ah? Un avance, un adelante de alguno. Bueno, están viendo el reality de ¿De La Voz? Ajá. Sí. Pues le tengo chisme de La Voz.
Ay, viste que vea, mañana uno de no los se que lo quedó cuento. ha venido a cantar aquí al programa. ¿De cuál de todos? El de Todos. Cucaramanga. Mario Jerónimo. Divino, sí. Pero soy que fan de además él. con esos ojos, pues... Y ese Y que fue la sensación. Pero es la sensación, ¿sí o no? súper. O sea, yo les digo, Vivi, hermosa Vivi, lástima Pues que no no se pasó. voltearon, pero salió divina. pero salió lo hizo divina. superbién. Ya, la novia de Dim, el de episodio 21, Mariana. Mariana también ¿cómo cantaba canta? en este bar. También es de Cucara. Lloré. Ayer salió Camilo, que fue telonero de Vicente cuando era chiquito, que Sí. estuvo en el programa también, que vive en También lloré, Envigado. también Ay, lloré. y en estos días más gente de Cucara que también queda, o sea, mejor dicho, son como 15 paisas. Ah, ya me hicieron contar el chisme, chao. Ah, nos vemos. siguen los 7 Yo me invento pecados. otro mañana. Chao. Siguen los pecados. Los 7 pecados Que ya me hicieron capitales. contar el chisme. Ayer salió ese Camilo.